¿Por qué lo que creamos merece tener una identidad? Hola mi reina, bienvenida al episodio 38 de esta segunda temporada. Soy Mayluna y estás escuchando Ideas, un podcast que inspira, enseña y motiva. Siento la energía en mi cuerpo, me impulsa para adelante. Diseñar mi propia vida me parece desafiante. La zona de confort nos engaña, es una cárcel de la que hay que escaparse. Si quieres realizar tus sueños, te damos fuerzas para despertarte. Ideas para vivir, para sentir, para escuchar. Ideas, ya va a empezar. Hoy, como te dije, vamos a hablar de que lo que creamos merece tener una identidad. Suele pasar y te quiero compartir porque realmente la identidad de tu proyecto es tan importante como el proyecto en sí. Como creadoras siempre pensamos en lo que queremos, en el fin. Y a veces nos vamos de un extremo a otro extremo por pensar en todo adelantadamente. ¿Y qué nos puede pasar? Nos pasa de que es mucho y nos supera. También nos pasa de que vamos procrastinando, sabemos que tenemos que gestionar y no lo hacemos porque no sabemos por dónde empezar. Entonces, ¿por dónde empezar si los extremos nos superan? Desde mi experiencia te propongo que empieces por la identidad, en cómo se va a llamar ese producto, ese servicio, eso que querés crear. La identidad de un proyecto abarca todos los elementos que lo hacen único, desde la misión, la visión, su apariencia visual, hasta su tono de comunicación. Un ejemplo, este podcast. Cuando yo empecé este programa de podcast, tuve en cuenta muchas cosas sobre la identidad para poder saber hacia dónde estaba dirigido, cómo iban a ser los colores del logo, qué transmite ideas. Y bueno, empecé a pensar en un montón de cuestiones que eran muchas. Una identidad bien definida va a proporcionarle a tu marca coherencia y dirección. Va a asegurar que todas las partes de tu proyecto se dirijan hacia el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque lo tenés que ordenar a todo lo que tenés. Va a ayudar a atraer y a retener la audiencia adecuada y va a crear una conexión emocional y una mayor lealtad. Y acá te pido cerrar los ojos. Pensá en esa marca que más te gusta y pensá en esa anécdota que tenés con ella. Bueno, esa es la conexión emocional. Eso es lo que transmite una marca, ¿sí? Que la recuerden. Entonces, que la recuerden por sus características o por lo que hay, ¿no? Esa historia o esa conexión que hay. Que la recuerden por sus características. Entonces, si nosotros pensamos o trabajamos la identidad, lo que va a hacer que tu proyecto se diferencie de la competencia. Va a destacar los aspectos únicos que lo hacen singular en el mundo y le va a dar ese valor que necesita, porque con el tiempo ese valor va a crecer porque tu marca se va a hacer más visible, pero pensamos en que primero tiene que comunicar, tiene que tener una identidad, tiene que saber a quién está dirigido y cómo se va a mostrar al mundo. Entonces, desde mi experiencia, este proceso lo tuve que hacer. He buscado, me he informado, investigué muchísimo y una de las cosas que me llevó también a tener en cuenta esto es una de las materias que tuve, principios de administración, que lo que hace es preparar a una persona para que sea gerente. Entonces, cuando una persona asume la gerencia, lo que tiene que tener en cuenta es la misión y la visión de esa empresa a la que está por trabajar. ¿Por qué? Porque mientras él trabaja, sabe dirigir también estas cuestiones, va hacia sus objetivos, ¿sí? Y acá te cuento que una de las primeras cosas que podrías estar pensando desde ahora, mientras estás acá escuchando este podcast, es en la misión. Cuando hablamos de la misión, hablamos de ese propósito que tiene tu proyecto. ¿A qué vino al mundo? ¿Qué quiere construir? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mientras que la visión es lo que va a aspirar a hacer al futuro, ¿sí? Un ejemplo que te voy a dar de esto es que si tu proyecto es una startup de tecnología, acá es un ejemplo muy al aire, tu misión podría ser facilitar la vida de las personas a través de una tecnología innovadora, ¿sí? Hablamos de los valores. Los valores son los principios fundamentales que van a guiar los comportamientos y las decisiones de tu proyecto.
Un ejemplo de valores sería la innovación, la transparencia, el compromiso con el cliente, ¿sí? Ese valor que lo hace único. Y aparte de esos 2 puntos que te mencioné, te voy a sumar uno más porque no quiero hacer muy largo el episodio, pero sí quiero que tengas en cuenta la palabra branding, donde va a incluir, ¿no?, este logo, los colores, la tipografía, el tono de voz. Si vos pensás en Apple o Nike, ya te estoy diciendo las marcas y ya hasta sabes su logo, lo conoces, lo identificás, tu memoria lo identifica. Entonces, todas estas cuestiones de las que te mencioné son puntos claves que hacen la identidad de tu marca. Y una de las cosas que no nos podemos olvidar es la propuesta de valor, ¿sí? La propuesta de valor, recordalo. Es lo que hace que tu proyecto sea especial y diferente de los demás. Un ejemplo que te voy a dar es ofrecer un servicio rápido, eficiente, personalizado. Y así de esta manera te hago una intro breve sobre algunos aspectos de la identidad, ¿sí? Para que vos tengas en cuenta y vayas pensando en esa misión que va a tener ese proyecto, en ese valor que lo hace único, para que vayas resonando, para que vayas teniendo en cuenta estas cuestiones del branding, ¿no? ¿Cómo querés que esa persona recuerde cuando cierra los ojos o cuando tiene que hablar de una marca preferida? O cómo querés que te recuerde o cómo querés que tu marca repercuta en las personas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, pequeñas 4 cuestiones que seleccioné, vas a ir pensando en la identidad, ¿no? Y de a poco a poco, vas a ir construyendo ese aspecto comunicacional que también tiene que tener y que está dentro de la identidad de la que te hablo. Asimismo, con estos puntos, comencé a darle la vida a mi podcast, como te dije, y así fue como comencé, ¿no? Indagando sobre esta parte de la identidad para que mi podcast llegue a las personas correctas, ¿sí? Y tenga esa trayectoria, tenga esa identidad, lo recuerden, suban al auto y lo quieran escuchar, vayan a tomar el colectivo y lo quieran escuchar. Llegue el domingo y diga, bueno, es mi día libre, ¿qué hago? ¿Miro una serie? No, escucho el podcast Ideas, un podcast que inspira, enseña y motiva. Llegamos al final de este episodio y me gustaría invitarte al taller gratuito que vamos a dictar con la reina del branding, Mari Ángeles García. Vamos a hablar sobre identidad de podcast y sobre el branding del podcast, pero también esto te puede servir para cualquier proyecto que tengas en mente porque hablamos de identidad. Siento la energía en mi cuerpo, me impulsa para adelante, diseñar mi propia vida me parece desafiante. La zona de confort nos engaña, es una cárcel de la que hay que escaparse. Si quieres realizar tus sueños, te damos fuerzas para despertar.